¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. Una semana particularmente conflictiva para la República Argentina, para Córdoba en particular, donde los hechos violentos se conjugaron en prácticamente todas las provincias con las verdaderas situaciones económicas que están atravesando los distintos estados federales. Pero además con el pronóstico de inflación que de alguna forma complica las aspiraciones del gobierno de llegar a fin de año con un índice absolutamente razonable según las estimaciones que hacen desde el gobierno, cuya razonabilidad está entre el 25 y 26%. El último índice Congreso de 2 puntos y pico por ciento pone en evidencia que no cesa la inflación y no cesa tampoco la remarcación de precios que puede observarse con absoluta tranquilidad cada vez que usted, y preocupación, cada vez que usted recurre o va concretamente a comprar alimentos o va a un supermercado. Vamos a analizar todo esto esta noche aquí. Vamos a hablar con Alfredo Blanco sobre este tema, algunos anticipos que Alfredo hacía anteriormente o en programas anteriores que se van confirmando con el pasar del tiempo. Va a estar con nosotros el licenciado Ramón Frediani. Vamos a hablar si la inflación, el déficit y el tema de reservas son los problemas centrales o existen otros dentro de la economía de la República Argentina. Y en esto, ya definiendo el año, como nos vamos arrimando ya hacia el final del año, vamos a hablar con la firma Opulent Novar, las razones concretas de un año absolutamente positivo para esta empresa. Auspicios cuando regresemos, el análisis de Alfredo Blanco. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles. Algunos anticipos que Alfredo realizó durante el transcurso del año comienzan a confirmarse con el cierre del ejercicio 2013 en la República Argentina. Vamos a los auspicios y cuando regresemos, Alfredo completa esta apreciación, esta primera apreciación, una introducción al tema de hoy. Colector. Junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. A partir del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Córdoba y la Fundación Ramón Bautista Mestre, 50 niños de 18 escuelas municipales recibieron anteojos en forma gratuita. La entrega de los anteojos tuvo lugar en la Escuela Justo Páez Molina, del barrio Las Palmas. Esta acción es parte del programa Para Verte Mejor y tiene como principal destinatarios a los niños que con un simple trámite en su escuela y la receta de su oftalmólogo pueden solicitar sus lentes y recibirlos de manera gratuita a través de la Fundación. Durante el año lectivo 2013 se llevaron a cabo tareas de prevención y diagnóstico a 1.600 alumnos de primer grado para detectar problemas en la visión de los niños y corregirlos mediante la entrega de lentes. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Permitime que antes haga un pequeño agradecimiento tanto a la Facultad de Ciencias Económicas como a la gente del CIPES, cuyo director es Alfredo Yaret Curuchet, que ha venido a varios programas, porque este miércoles me invitaron a participar de un panel con Alfredo Yaret Curuchet y con Alfonso Pratgay, que estuvo en Córdoba, y siempre es es realmente muy interesante la posibilidad de interactuar, de opinar, de intercambiar visiones con Pratgay, que es una persona muy aguda en su análisis, además que conoce mucho, sobre todo las situaciones del Banco Central, ¿no? Mucha gente. Sí, mucha gente. Pero entonces quiero hacer explícito ese agradecimiento. Bueno, vamos a lo que decías. Nosotros comentamos en el programa
Bueno, en su momento comentamos que más allá de que el gobierno se esforzara por presentar algo unificado, era claro que había miradas distintas y luego se produjo el cambio de gabinete. Y recuerdo que despertó en algunas personas, yo sinceramente lo dije en ese momento, no me quedaba claro por qué, despertó alguna expectativa el cambio de gabinete, ¿no? Nosotros dijimos que indudablemente tenían que tomar alguna medida, que no iban a ser medidas sustancialmente de signo distinto de las medidas que habían venido adoptando. Sosteníamos además que uno no podía esperar un cambio muy grande del nuevo ministro, de Axel Kicillof, porque de hecho él venía siendo el ministro los 2 últimos años. Entonces, lo que sí se podía esperar era mayores controles. Y en esto de las mayores restricciones, recuerdo que hace 15 días o 20 días, existía la versión de que se iba a desdoblar el mercado en el sentido de poner un dólar más alto y que por ese dólar se iban a liquidar las operaciones de turismo. Que la otra opción que Che Garay había dicho específicamente que no se iba a adoptar era aumentar ese 20% que se cargaba en esas operaciones. Y nosotros dijimos que en realidad de las dos opciones era mucho más sensata la de aumentar el 20%, porque además de desalentar, si es que lo logra, algunas operaciones de turismo, en realidad eso además tenía un efecto fiscal inmediato porque aumentaba el ingreso y bueno, esto fue lo que finalmente se adoptó. Y Che Garay no ha hecho ningún comentario después, a pesar que dijo no se va a aumentar ese impuesto y ese impuesto se aumentó al 35% o ese anticipo de impuesto para ser un poco más riguroso. Es decir que, bueno, el gobierno tiene un problema que es de carácter urgente, que tiene que frenar de alguna manera. Ese problema se llama pérdida de reserva del Banco Central. El Banco Central, cuando comenzó la gestión de Kirchner, tenía algo menos de 8 o 9 mil millones de dólares, que fue justamente en el periodo siguiente, cuando Pratgay fue presidente del Banco Central, lo llevaron a 18 y 19 mil millones de dólares. Llegaron a 51 mil millones de dólares en enero del 2011. Y a partir de mediados del 2011 era claro de que algo ocurría, que ese desequilibrio macroeconómico que se refleja en la variación del nivel general de precios, en la inflación, estaba generando, junto a la pérdida de otras fortalezas de la política económica, a la aparición de un déficit fiscal muy fuerte, a la necesidad de administrar el comercio para tratar de sostener el balance comercial favorable, porque el crecimiento de los gastos en turismo, el problema de los gastos en energía, etcétera, la ampliación de los subsidios. Bueno, en el 2011 tomaron la decisión de poner restricciones a la compra de moneda extranjera. Desde que pusieron esas restricciones, si uno toma enero del 2011 a diciembre del 2013, Argentina perdió 22 mil millones de dólares. Y si uno toma este año nada más, de enero hasta este mes, ha perdido en promedio 1.250 millones de dólares por mes. Se ha perdido algo así como 18 mil millones este año. Digo, para que tengamos una idea de la escala, hace 4 días el Ministerio de Economía hizo trascender de que estaban muy contentos porque Chevron, que había ingresado 300 millones de dólares cuando firmó el acuerdo, había completado su inversión con 940 millones de dólares más. Chevron, que generó tanto debate, son 1.240 millones de dólares. Es lo que en promedio viene perdiendo la Argentina por mes. Y cuando digo esto, hago la aclaración además de que ese promedio es porque hay meses a comienzos de año en que fue claramente mucho menor la pérdida que lo que fue en los últimos meses, que perdió 2.000 millones de dólares. Entonces, ese problema, más allá de los discursos, todas las preocupaciones del gobierno es, bueno, ¿cómo se hace para detener esa especie de hemorragia de reserva internacional? No es porque 30.000 millones de dólares, que es más o menos lo que tiene hoy el Central, sea poco, no es poco. Hay algunos estudios que sugieren que uno en realidad debería tener 3 meses de importaciones o que debería tener un 20% del producto, digamos, hay distintas. Y probablemente si uno hiciera esa cuenta, 30.000 millones no es una cantidad despreciable. Claro. El problema, insisto en lo que dijimos hace un par de programas, que el problema no es ese fotograma,
El problema es cómo viene la película. Entonces, todo lo que está haciendo el gobierno hasta ahora tiene como objetivo ver si logran, de alguna forma, resolver eso. Y para eso han tomado medidas de carácter administrativo. Hoy, mientras nosotros estamos grabando, se ha anunciado a la mañana, restricciones a la compra de productos por páginas de internet. Se han dado anuncios de que quizás van a flexibilizar un poco los dólares que le entregan a quien va a viajar. No hay ninguna norma que lo diga, pero como además la fórmula para calcular cuánto va a recibir alguien que va y se presenta a FIP porque tiene que viajar no se conoce, porque es más difícil conocer esa fórmula que la de la Coca-Cola. Pero son todas medidas como esa. Ha trascendido que Argentina está tratando de obtener un swap con China para mejorar, digamos, las reservas. De hecho, arregló con algunas empresas del CIADI, porque era la forma en que iba a poder disponer de 3.000 millones en un plazo de 3 años del Banco Mundial. Todas esas medidas pensadas, la idea de colocarle un bono a las cerealeras para que traigan dólares, digamos, todas esas medidas en realidad son porque ese problema no sabe por qué frente a atacarlo y es un problema urgente. Lo hemos dicho muchas veces, en realidad ese problema, como la mayoría de las dificultades que hacen de la política económica esta cuestión tan poco previsible y que genera tanta incertidumbre, tiene que ver con que el gran fracaso fue la lucha contra la inflación. Los intentos originales que estaban personalizados en Moreno fracasaron uno atrás de otro. En realidad las ideas de Moreno, que era un hombre que tenía muchísimas ideas, fracasaron todas. Pasa que nos vamos olvidando, porque no nos acordamos que iba a haber una tarjeta que se llama Supercar. Sí, así es. ¿No? O no nos acordamos de que lanzábamos un programa que se llamaba Ropa para Todos y que, bueno, en algunos lugares probablemente funciona, pero digo, todo ese voluntarismo lo que reflejó fue un gran fracaso en el manejo de un problema grave como es el de la inflación. Ahora, para abordar ese problema, el gobierno también necesita tiempo, y ese tiempo que necesita tiene que comprarlo evitando tener una situación más compleja en el sector externo. Cualquiera fuera la medida que se adopte, el gobierno va a tratar de mostrar de que ha frenado el drenaje de reservas internacionales. Para eso apelará, a fondos. Argentina no puede ir al mercado de deuda voluntario por ahora hasta que no resuelva los problemas con el Club de París. Seguramente intentará arreglar con el Club de París, aunque sea no pagándole en efectivo, sino dándole títulos. Pero en cualquiera de esas opciones, dentro de las cuales también entra el tema de los holdouts, en cualquiera de esas opciones, lo complicado es que es probable que una parte tenga que pagarse en efectivo. Claro. Y esa parte de pagarse en efectivo se refleja en caída de reservas. ¿Todo eso hasta cuándo? Hasta llegar al año que viene, a la próxima liquidación de divisas por las exportaciones de la cosecha. Pero parecería que estos meses se ven más largos, y el gobierno los va a sentir más largos de lo que marcaría el calendario. Quisiera terminar diciendo una cosa además que es sumamente preocupante. El gobierno entre esas cosas decidió acelerar la tasa de devaluación. Aunque el discurso oficial dice no vamos a devaluar, la devaluación viene a un ritmo realmente muy acelerado. La pretensión es, si yo devalúo mucho, es altamente probable que desaliente a los que creen o a los que van al mercado marginal, reduzco la brecha. Bueno, la brecha sigue siendo grande porque la devaluación está adoptada como una medida aislada. Si uno mira con cierto cuidado, y no vamos a aburrir, digamos, los televidentes con cuestiones técnicas, pero lo que ocurre entre una política monetaria que ya no expande tanto la base como lo hizo en el 2012. En el 2012 la base creció 40%. Era increíble que la presidenta del Banco Central dijera que eso no iba a tener nada que ver con los precios. Increíble. No porque haya una relación directa, sino porque 40% es una magnitud inmensa. Claro. Y uno mira el central, mira lo que está pasando con la tasa de interés. El gobierno tiene que tener cierto cuidado en que de hacer consistente la política monetaria con la política cambiaria, porque de lo contrario puede ocurrir que la devaluación tenga como solo efecto hacer subir más el escalón de la inflación. Claro. Y no obtenga el resultado que pretende, que es reducir la brecha. Volviendo a, como comencé, con esto termino, el miércoles decía Alfonso Prat Gay que si uno mira los números del Banco Central hoy,
esos 30.000 millones de reserva, pero mira el activo, la mayoría del activo del Central está constituido, digamos, el pasivo es cuando el Central emite dinero, es una deuda para el Banco Central, ¿no? Bueno, la mayoría del activo son derechos o a creencias que el Banco Central no va a cobrar. No lo va a cobrar, ¿por qué? Cuando se resolvió el pago anticipado de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que lo resolvió el presidente Kirchner, se pagaron 9.000 millones de dólares. Más allá de la discusión de que se canceló anticipadamente y después se colocaron títulos a una tasa mucho más alta, que son los títulos que compraba el comandante Chávez. Digo, cuando se pagó eso, ¿cómo se pagó? Se dijo, bueno, deme Central las reservas, le transfiero al fondo y tome usted esta letra. Sí. Bueno, ¿cuándo vence esa letra? No te acordas cuando vence. Yo tampoco me acordaba, y me hizo acordar Prat Gai. Vence 15 días después que asume el nuevo gobierno en el 2015. Entonces él hacía un ejercicio con los otros dos que éramos panelistas y dijo, imaginemos que él es el presidente y él es el ministro de Economía. Él va a ir a decirle, tengo esta letra, me tiene que pagar 9.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer el presidente? El presidente va a decir, bueno, tome, le doy esta otra letra. Entonces lo que dice Prat Gai es que si uno analiza rigurosamente ese balance, hemos quebrado el Banco Central. Duro, pero no porque esos desacertado. activos son más que el patrimonio neto. Sí. Si uno le sacara esos activos, el patrimonio neto sería negativo. Me hace acordar algo parecido a lo que hacen con las agencias en Córdoba. Ah, también. Sí. Bueno, En los activos ponen a fin de, a fin de año colocan lo que le van a dar durante el resto del año para que cierre y le quede con un saldo favorable. Si no, serían todos quebrados. bueno, pero es menos peligroso que eso se haga acá que se haga en el Banco Central. Cuando regresemos, Ramón Frediani con nosotros, vamos a analizar esto también, inflación, déficit, reservas y cuál es el problema real de la Argentina en el 2014. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Como decíamos en el final del primer bloque del análisis de Alfredo, está con nosotros el licenciado Ramón Frediani. Ramón, ¿cómo te va? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas noches, Ricardo, Alfredo. Bueno, bienvenido. Voy a seguir con lo que venimos hablando. por eso Quiero te aprovechar digo. que tenemos la visita de Frediani. Bueno, primero para preguntarte cuál es la visión que tenés de la situación actual. Ha habido cambio de gabinete, hay, sobre todo de lo económico, más allá que después podamos a lo mejor, Ricardo, hacer algún comentario sobre otras cosas que ocurrieron la semana que fueron realmente dramáticas, pero en lo económico, ¿cómo estás viendo la situación económica? Bueno, lo que yo percibo es que todavía no hay un plan económico para resolver los 7 grandes problemas que yo creo que hay en materia de economía. 7. 7. ¿Cuáles son? La inflación, Sí. el desorden en el mercado cambiario, el desorden en el comercio exterior, con todas las trabas que se ponen, digamos, para las exportaciones,
En cuarto lugar, el problema de no haber recompuesto las relaciones con la comunidad financiera internacional, que eso también impide reconstruir las reservas. Claro. En quinto lugar, la demolición del Banco Central, es decir, el Banco Central no tiene una política monetaria, tiene un patrimonio negativo, como acabas de mencionarlo, y no tiene una política, digamos, acorde a la función de banca central, o sea que hoy está reducido a una casa de cambio para ver si le saca un par de dólares a los turistas, ¿no? Es decir, está totalmente descerebrado el Banco Central. Y luego el sexto problema es el gasto público, claro, que está desmadrado, digamos, ya si uno lo extiende a 12 meses, 850.000 millones de pesos. Y en séptimo lugar, bueno, el conjunto de todos los impuestos distorsivos que juegan en contra, digamos, en contra de la producción, de la exportación, sí, de la inversión. Y bueno, y estos 7 grandes problemas están todos interrelacionados entre sí, no son compartimentos estancos, de manera que hace falta un plan que los tome a todos ellos en conjunto, porque lo que se está haciendo ahora es más bien lo que se llamó en la década del 80 la economía del parche, es decir, tomar medidas aisladas que por lo general son inconexas y contradictorias entre sí, es decir, carecen de consistencia, de manera que hasta que no aparezca, digamos, un plan que cubra estos 7 grandes temas en el campo económico, no veo, digamos, una solución razonable. Pero además creo que ese plan no debería ser gestado en una oficina pública con 3 o 4 personas. Ese plan, digamos, tiene que ser consensuado. La presidenta debería convocar, digamos, para todo este periodo de transición de 2 años, convocar, digamos, a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en el Congreso de la Nación y de común acuerdo sentarse con una agenda abierta a ver cómo se resuelven estos 7 grandes problemas. Es decir, creo que no daría resultado tampoco si este plan lo hacen 3 o 4 personas encerrados en un escritorio, sino que tiene que hacerse con mucho consenso con la sociedad civil representada por los partidos que tienen representación en el Congreso. Ahora, Ramón, en tanto ese plan no se formalice, ¿qué hacemos? Y mientras no se formalice ese plan, la inflación se va a espiralizar y el año que viene creo que vamos a estar entre el 40 y el 50% en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque la inflación cuando llega a un cierto nivel tiende a un overshooting, que se llama, es un disparo por elevación y se escapa. Y eso es muy peligroso. Claro, hasta ahora, esa inflación del 2,4% que mencionaste, Alfredo, que es el cálculo que se hizo para el mes de noviembre. En noviembre la inflación del Congreso. Si se anualiza, da el 32%. Bueno, pero algo está creciendo eso. Claro, algo decía Arnoleto la última vez que estuvo acá, que la proyección ya le estaba dando el 30%. Claro, esa es la canasta que estima el Consejo Profesional. Pero el 2,4, si vos lo llevas a 12 años a tasa de interés compuesto, te da el 32% y creciendo, porque esa es la de noviembre, que fue una inflación mucho más baja que la que se está dando hoy en diciembre. Ahora, ¿el gobierno se resiste a ver esto o no tiene herramientas para poder...? Mira, yo tengo una percepción más bien de largo plazo en esto. El gobierno sabe que corregir, ordenar todo lo que ha desordenado el kirchnerismo significa de ahora en más costos que beneficios. Entonces no lo va a hacer. Y va a patear todo esto al próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre del 2015 para que se queme y después ellos vienen como salvadores de la patria en el 2019. Ese es el modelo. Primero saben que pierden las elecciones próximas y no van a gobernar del 2016 al 2019 y entonces hay que ya empezar a desgastar al próximo gobierno y la forma de desgastarlo es pasarle todo este paquete de problemas, estas bombas de tiempo, de manera que vuelven triunfantes en diciembre del 2019. Ahora, ¿le da el margen para poder llegar al 2015? Para mí ese es el objetivo político, digamos, mojar la mecha de todas estas bombas, nada más que no resolver los problemas, sino patearlos, y para eso todas las medidas que van tomando, que son parches, significan mojar la mecha para que no exploten de acá al 10 de diciembre del 2015. Y pasarle todo esto, el trabajo sucio que lo haga el próximo gobierno, entonces después eso va a significar un desgaste tan grande, porque imaginemos que los problemas pues son graves, pero dentro de 2 años van a ser recontra 1000 graves. Porque los problemas económicos, cuando se postergan, se agravan.
Y eso es lo que ha venido. Muchos de estos problemas son de hace 4, 5 años, 6, 7 años atrás y se han venido postergando y por eso ahora están tan agravados por la postergación del tiempo. De manera que ese es un problema grave. Después, bueno, sí, la caída de las reservas que mencionabas, Alfredo, que es un tema grave. Hay que ver que, en primer lugar, hay un pago de intereses muy importante el 30 de diciembre, como de 1.500 millones y siguen. De manera que el año va a cerrar aproximadamente con 28.500 millones, de los cuales 7.500 son plazos fijos privados. De manera que neteado de esos plazos fijos privados que el Banco Central los contabiliza como propios, el año termina con más o menos cerca de 20.000 millones. Y los vencimientos... Si le sacás los 10.000 que dice Alfredo de la letra esa... No, eso ya están sacados. ¿Ya están sacados? ¿Ya lo sacaste? No. Claro. Y esos 20, y en los próximos 2 años vencen aproximadamente 20.000 millones. De manera que todos los temas están muy interrelacionados. Y los vencimientos que hay de ahora hasta el 2015 deberían refinanciarse. Pero para refinanciarse, hoy Argentina no puede salir a tomar crédito porque debería pagar una tasa del 10%, más o menos, que es muchísimo. Entonces tiene que arreglar con el Fondo Monetario y con el Club de París para que esa tasa baje sustancialmente y recién pueda endeudarse. Hay que ver si, bueno, si están dispuestos a hacerlo. Gobierno podría ser arreglar en el 2014-2015 para dejarle al próximo gobierno que el Fondo Monetario o cualquier entidad financiera internacional tenga controles sobre la economía de la República Argentina. No, mira, yo te cuento. Hoy el Fondo Monetario... ¿Qué es lo que no quiere este gobierno arreglar ahora? Este gobierno está desinformado o está bloqueado mentalmente por razones ideológicas. Hoy el Fondo Monetario Internacional nada que ver con el fondo de 10 o 15 años atrás. La condicionalidad de los créditos que daba antes hoy ya no existe. El cuco del artículo 4, digamos, que es un control, es un diagnóstico que se hace de la economía para todos los países miembros, los 192 países miembros del fondo, tienen la obligación, de acuerdo al artículo 4 del estatuto constitutivo del fondo, de que se hace un diagnóstico de cómo está la economía y se hacen recomendaciones para que mejoren lo que no anda bien. Y no va más de eso. Antes, 10 o 15 años atrás, ese estudio anual del artículo 4, además de un diagnóstico, tenía un cierto número de condicionalidades en cumplimiento de metas. Hoy eso no se verifica más, digamos, no se hace más eso. Hay recomendaciones, pero que no son vinculantes, no son obligatorias. Y ese artículo 4, digamos, ese diagnóstico que anualmente hace el fondo y que no se hace en Argentina desde el año 2004, 2005, es lo que permite destrabar el tema del Club de París. Pero se podría perfectamente permitir que se haga esa evaluación del artículo 4 y yo, en mi opinión, pedirle simultáneamente un préstamo de 10.000 millones para cancelar la deuda del Club de París. Es decir, pedirle un préstamo de 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario y ese dinero destinarlo 100% a cancelar con el Club de París, de manera que, en primer lugar, termina el default y la deuda con el Club de París. En segundo lugar, se recomponen las relaciones con la comunidad internacional y eso produciría una baja sustancial de la tasa de riesgo que permitiría a la Argentina salir a colocar nuevos bonos para financiar las cancelaciones del 2014 y 2015. Eso es muy fuerte. ¿No? Alfredo. Pero bueno, no son cosas complicadas, pero bueno. Mencionabas recién lo de la deuda del Club de París, que ya fue anunciado Sí. que se iba a cancelar, ya hace dos veces se ha anunciado que se iba a arreglar. Y tenía que verse arreglado cuando eran 51.000 millones la reserva. Y da la impresión que, bueno, esto del ministro que se fue, que se quería ir y logró irse a un buen puesto, porque Sí, se fue está negociando, a negociar. La información dice de que Lorenzino estaría negociando con Sí. una probabilidad de arreglar con el Club de París, en la línea esta de lo que decís vos, de tratar de mejorar la inserción de Argentina en los mercados voluntarios. Pero, ¿qué idea tenés vos de la deuda esta del Club de París? Porque hay muchas consideraciones que se hacen en particular en esa deuda, que es una deuda de préstamos de Estados que han venido.
se hacen muchas consideraciones respecto de que fue una deuda, por un lado, tomada durante la época de la dictadura militar, y por otro lado, se hacen muchas consideraciones sobre la legitimidad de esa deuda. ¿Tenés alguna percepción? Es una deuda de Estado contra Estado, Sí. no son empresas privadas Sí. que le prestaron a la Argentina. Y hay deudas que vienen, pero de mucho más atrás, mucho más atrás. Es decir, son deudas que se han tomado de la década del 70, 80, 90 y han sido tomadas por gobiernos civiles, por gobiernos militares, de todo, pero eran deudas de 18 naciones hacia la Argentina. Sí, sí, pero ¿has visto que hay objeciones Sí, a pero, una parte de esa deuda al menos? Pero son relaciones de Estado a Estado, digamos, de manera que... No se puede discutir de y eso. claro, porque no se sabe a qué se destinó ese dinero. Se puede destinar a comprar armas, pero también a pagar los sueldos del empleado público. Hay que pensar que, digamos, de la década del 70 y 80 y 90, salvo 1 o 2 años que hubo superávit, creo que fue el 91 o 92, todos los demás fueron altamente deficitarios. De manera que esos fondos también financiaban eso. Y el problema del Club de París es que todos los bancos comerciales que están en esos 18 países están inhibidos de prestarle a la Argentina. Porque si le hacen un préstamo a la Argentina, cualquier empresa que está radicada en la Argentina tiene que hacer una previsión del 100% de ese crédito. Lo cual, digamos, le significa una pérdida, digamos, un problema grave en el balance. Y entonces los bancos comerciales de esos 18 países, desde diciembre del 2001, no le prestan a la República Argentina. A mí me gustaría interpretar el contexto, me quedé pensando en algo que decía Ramón, el contexto ideológico que él le da a la finalización del relato del kirchnerismo y la posibilidad de un nuevo gobierno. Es decir, ¿vos entendés que el kirchnerismo se va a quedar con el concepto o va a seguir vendiendo el relato del progresismo para que el ajuste que tenga que hacer sea producto de economías neoliberales en el próximo gobierno? Exactamente, porque ha ideologizado a instrumentos de la política económica y considera que todo ajuste, si todo ajuste viene después de un conjunto de desajustes. Y acá lo que hay que ajustar es todo lo que Cristina ha desajustado. Pero ella se niega a hacerlo porque eso significa costo, entonces lo quiere patear para que lo haga el próximo gobierno. Ahora, hay muchas cosas que la han ideologizado, la lucha contra la inflación, que consideran que los ajustes son de derecha porque implican disminuciones de salario y todas esas cosas, digamos. En realidad todos los países tienen programas de lucha contra la inflación porque la inflación hace mucho daño. Todo esto que está sucediendo en el marco del contexto social, producto concretamente de que se está agotando el modelo y las necesidades. Sí, no, son conscientes de que sociales. se agota el modelo y el objetivo es solamente durar hasta el 10 de diciembre del 2015. De manera que ellos, para mí, quieren perder una batalla, pero no la guerra. Si quieren perder las elecciones próximas presidenciales, pero volver triunfantes en el 2019. Esa es la estrategia y por eso mi opinión es que no van a resolver el problema económico de los próximos 2 años, porque no quieren dejarle todo ordenado al próximo que viene. Es decir, para mí es una visión absolutamente egoísta y intoxicada de ideología. Ahora, ahí vos estás asumiendo que el gobierno cree que pierde las elecciones. Sí, el gobierno está convencido de que pierde las elecciones. Es muy probable que posiblemente Massa tenga muchas posibilidades de ganar las elecciones. Que no es una cosa muy distinta tampoco, porque no nos engañemos, Massa es un neo-kirchnerismo, tal vez un kirchnerismo bien peinado y perfumado y de buenos modales, y no tan, digamos... Pero un poco es cierto lo que dice Ramón en este sentido. La semana pasada estuvo Marcelo Capello, dice que el Banco Central había emitido 85.000 millones de pesos, Sí. Y pagaron subsidio por 90.000 millones. Y claro, Sí, sí, sí. es prácticamente, mira,
El gasto público nacional, que está ya casi en los 850.000 por año, tiene un 10%, digamos, que ha sido financiado con emisión, que son los 85.000. Y ese 85.000 es gasto público ineficiente, en fin, se puede reducir ese 10%. Ramón, gracias por la gentileza. Muy bien, gracias a ustedes. Ya volvemos. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, 2 dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos, durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte, 31 años bien cumplidos. En el repaso empresario de Córdoba se destaca lo de Opulent Novar, es una empresa que se instaló hace poco tiempo atrás en nuestra provincia y que ha desarrollado no solamente tecnología, sino también se ha insertado en la característica de la responsabilidad social empresaria. Está con nosotros Daniel Aracena, que es el hombre fuerte de Novar, el representante, el hombre que de alguna manera cultiva todos los vínculos de Novar y Opulent en Córdoba. Daniel, gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Finaliza un año. ¿Cuál es el análisis concretamente que pueden realizar ustedes, no solamente desde el punto de investigación y desarrollo, sino las dificultades que existen en la investigación, o mejor dicho, en los resultados que impone la investigación trasladada después a la comercialización? Bien, nosotros, como te comentaba, digamos, esto es un camino de ida. Cuando uno empieza a buscar y ser innovador y tratar de ser los mejores y brindar los mejores productos y servicios, uno va investigando y todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo tarda 4, 5, 6 años. Nosotros venimos haciendo investigaciones que hemos sacado productos ahora, hará 2 meses al mercado, como son toda la parte de columnas de centrado y equipos para la toma de medida. Esto da una mayor exactitud en toda la parte de medidas ergonométricas que tiene la cara para poder fabricar las lentes de las que ya habíamos hablado que eran excelentes con la tecnología Freeform. Esto da ahora aún más una mejor
performance de esas lentes y más personalizadas. Conjuntamente con eso, también se empezó a hacer una parte de investigación y desarrollo en la parte de lo que es el diseño de la lente. Para hacerte un resumen, en el mundo debe haber 10 empresas que se dedican a la parte del desarrollo del diseño. Después hay empresas que se dedican solamente a diseñar y se las venden con marcas comerciales a otras empresas. O sea que el mismo diseño lo usan o lo usamos durante mucho tiempo muchas empresas. Opulence, Novar, con científicos argentinos, hay un grupo interdisciplinario muy importante de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, que están desarrollando los diseños para las lentes oftálmicas en la Argentina. Va a ser muy difícil poder hacer entender a la gente que el científico argentino es tan igual o más capaz que el científico alemán. El tema es que para una empresa argentina que haya invertido en esto, en un producto que hay una competencia de 10 empresas en el mundo, nos va a costar mucho trabajo, como también nos costó decir que nosotros fuimos el primer laboratorio en traer esta tecnología y seguir haciéndolo. Pero nosotros apostamos, esto es un camino de ida, venimos desarrollándolo hace muchísimo tiempo y si todo termina el tema patentamientos y demás, en el 2014 largamos ya toda una tanda de lentes oftálmicas con diseños hechos por científicos argentinos. Ustedes hablan de trabajos de investigación a 4 o 5 años de vista, de plazo. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que tienen para llevar adelante la investigación? Y mirá, nosotros venimos apostando para a esto. explicar eso concretamente en el mercado. Claro, yo cuento 2 anécdotas. Cuando nosotros largamos en el 2007-2008 toda lo que es la tecnología Freeform, estábamos haciendo un lanzamiento en un lugar y estábamos desarrollando todo esto y fue justo la 125 con lo del campo. Entonces todos los amigos y los clientes nos decían, paren la moto porque se están metiendo en una que es. Y ya estábamos embarcados, vos no podés cortar. Hoy la Argentina no nos está dando las posibilidades de poder seguir desarrollando. Ahora, tampoco podemos tirar a la basura 4 o 5 años de trabajo. ¿Por qué no les da la posibilidad? Y porque hay muchos problemas con el tema de la materia prima y las importaciones. Hoy, más allá de que hay una situación económica, que no voy a ahondar de lo que han dicho los panelistas anteriores, esto está absolutamente claro, las dificultades que hay, pero la gente necesita los anteojos porque es una cuestión de salud. El tema es que hoy no se están pudiendo entregar y vender porque no tenemos materia prima para poder fabricarlos. O sea que quizás tenemos ventas, pero no podemos vender. O sea, tienen problemas con la importación. Sí, obviamente. ¿Quién con todo el mundo? ¿La Secretaría de Comercio? La Secretaría de Comercio. Nosotros tenemos muchos inconvenientes. Hay un material, por ejemplo, que es el fotosensible, con diferentes marcas comerciales, que a la luz del sol se cambia los rayos ultravioleta, se ponen oscuros y demás. Y eso no han entrado entran en cuentagotas durante todo el año y con un valor de venta importante hemos perdido no menos del 30% a valor nominal de la venta del año. O sea, y tampoco hay sustitución. No, nacional no. Es que de eso no hay absolutamente nada. De ese producto y de otro montón de productos. No hay fabricación, todo bien importado. ¿Y cuál sería en todo caso, digamos, la solución para, digamos, encauzar esto de que no termine siendo un obstáculo para el emprendimiento en sí mismo? Sí, nosotros estamos, obviamente las cámaras están tratando de juntarse con el gobierno y poder hacer y ya no está Moreno. Por eso, habrá que ver qué es lo que sucede, pero digamos, hay muchas trabas para el tema del ingreso y no hay a vista de que haya la posibilidad de que haya industria que haga esa materia prima aquí en la Argentina, porque los polímeros son importados y no... Porque tampoco es una industria tan importante como para empezar de cero para poder hacerlo. Claro. Entonces el mundo giraba en la compra en los mismos lugares y hoy es muy complejo. Ahora, Daniel, ¿el problema de la importación está exclusivamente en la materia prima o puede importar, en todo caso, material de investigación desde el exterior? No, digamos, la materia prima es como cualquier producto, tenemos muchos inconvenientes. Lo otro hay, las universidades todos los investigadores están muy interconectados, o sea que en ese aspecto no tenemos inconvenientes, por eso seguimos adelante con los desarrollos. Ustedes realizaron una importante tarea de responsabilidad empresaria. Sí. ¿En qué consistió?
Nosotros hicimos este año dos cruzadas que hay previstas varias para el año que viene. Una hemos ido a un jardín de infante en la localidad, en el Gateado, con una óptica que se llama Minilén. Y después estuvimos también en Toro Pugio, con óptica también de aquí, que se llama Óptica Cerrito, que también hemos ido a hacer el control oftalmológico, con médicos digamos, del hospital de clínica y nosotros, y poder darle a los chicos y a la gente de la comunidad anteojos para poder que tengan una calidad de vida mejor. Y bueno, obviamente seguiremos en ese camino, porque creo que uno tiene que devolver un poco de lo que recibe. ¿Van a ampliar la tarea o simplemente se No, nosotros estamos, como siempre decimos, a que nos hablen y que estamos dispuestos a hacer colaboración a la gente que lo necesite en la medida que todo esté medianamente organizado, y obviamente que los controles oftalmológicos los hagan médicos y no que sea desde otro lado. Pero hemos hecho muchas campañas y vamos a seguir haciéndolo. Es decir, 2014 sigue siendo investigación y desarrollo. Sí, nosotros seguimos en este camino porque no hay vuelta atrás. Una vez que vos invertís no podés tirar 4 o 5 años de investigación. Estamos ahora en este desarrollo de los diseños y así seguiremos para tratar de darle a nuestros clientes y a los usuarios un mejor producto, una mejor calidad de vida y obviamente un mejor estado. ¿El mercado ha respondido bien? El mercado va respondiendo. Difícil. Ya te digo, hay una barrera en el pensamiento del usuario y del argentino en general, cultural, esa era la palabra, que si es importado es mejor. Y bueno, nosotros tenemos esa barrera. Cuando nosotros largamos esto, las empresas multinacionales e internacionales decían que era mentira y demás. Hoy todas esas empresas han traído la tecnología a la Argentina. Nos va a pasar exactamente lo mismo cuando presentemos todos los diseños nuevos, que van a decir que no es así, y el tiempo va a demostrar que sí, que somos los primeros y que tratamos de ir mejorando a diario. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado durante todo el año. Por favor, gracias a ustedes y que tengamos un mejor 2014. Un mejor 2014. Gracias. Ya volvemos. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Bien, decíamos al comienzo del programa que vivimos una semana muy complicada los argentinos y los cordobeses, porque la violencia se expandió por el país y esto demuestra que la política, la democracia, si bien esta última, la democracia, sigue siendo el mejor sistema de vida, no han resuelto concretamente la calidad de esa vida, particularmente de la sociedad argentina. Los espasmos que han caracterizado la reacción social me parece que forman parte de estratos sociales que van desde la pobreza hasta los que hacen de la ruptura de conductas formales y éticas una nueva condición de saqueo, de violencia, de reacción o de irritación. Porque digo, no todos los que saqueaban vivían en la pauperización. Tal vez quienes no lo son
los que constituyen por una falsa codicia alentada por la exasperación y la ausencia de espejos, son los que han particularizado precisamente un grado de violencia que tal vez no sentían, pero que la ejercitaron. La corrupción no solo tiene resultados económicos para los sinvergüenzas, deja estelas morales que sirven para generar una impunidad hacia abajo cuando no hay comportamientos deontológicos de quienes gobiernan. Eugène Buret es un sociólogo francés. Él explicaba que en cada nación civilizada hay una miseria oficial, la que pretende aliviar la caridad pública. Es cuando esa asistencia termina convirtiéndose en la estadística que permite saber cuántos desgraciados han quedado fuera del sistema. Es más, tampoco es cierto que las cifras puedan hacernos conocer si están en verdad los porcentajes de pobreza e indigencia si nos remitimos a los antecedentes argentinos y al INDEC y la forma en que se miden. Solamente pueden llegar a apuntar a ser el termómetro para medir la miseria real y latente de cada país. Fíjese que hemos festejado 30 años de democracia, 30 años de democracia que no han servido para saciar la necesidad social de un sector importante de la sociedad y sí ha sido útil para el enriquecimiento personal de quienes ejercieron su representación, los corruptos de la política. El conflicto así sostenido es el síntoma de la incapacidad de esa dirigencia política para resolverlos por incapacidad manifiesta. Las desigualdades económicas y la escasa posibilidad a los accesos o al acceso de bienes simbólicos han sido siempre una alerta no observado con criterio particularmente importante por la dirigencia política, o por lo menos con un sentido de solidaridad. Al decir del alemán Leonard Berkowitz, la violencia es parte de una frustración que nace de la vida social y alimenta su potencial colectivo. Es el manifiesto del rencor, de la irritación, del rencor específico, es la falta de proyectos políticos para una clase sumergida. Los privilegios de algunos sectores son reñidos por el más desprotegido. Es decir, hay una reacción de ese desprotegido contra los bienes a los cuales no puede acceder. Es lo que el alemán Berkowitz registra como ira, identificación, por la escasa predisposición política para distribuir las riquezas que se consideran codiciadas. Justas en todo caso en una sociedad que pretende ser equilibrada y que debiera tener los niveles de equidad apropiada, pero es inaplicada por los responsables, porque tienen que tomar la decisión y las políticas de Estado en ese sentido. Tal vez Rousseau, hablando de los corsos, los definía como que tienen los que les conviene, pero quieren lo que no les hace bien. O sea, el político, nuestra dirigencia, intenta aparentar sentimientos rectos que no lo son, que son falsas apariencias que la sociedad detecta detrás de la corruptela y del enriquecimiento ilícito. La pérdida de valores es tan peligrosa como la ruptura de la concordia. Y la dirigencia política lo sabe, lo está experimentando en este momento en carne propia. Pero intenta todo lo contrario. No hay autocrítica, la responsabilidad son de los otros, no hay absolutamente nada que decir con los errores que se cometieron. Y el problema de la injusticia, el problema de la desigualdad es altamente explosivo y debieran saberlo. Más de una decena de muertos tiene a los gobernantes como responsables. Y como decía Alvin Toffler en La Revolución de los Pobres, algún día, los hijos de esos muertos, los pobres, van a ir por ellos. Y ese día, habrán de recapacitar, habrán de reconvenir, o de lo contrario, serán objeto de lo que ellos mismos crearon. El Leviatán, el lobo por el hombre. Hobbes actualizado. Hasta el próximo martes. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro.
Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles,